Dios le bendiga a todos mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la bendición que el Señor nos concede de poder estar aquí en su casa de oración para la gloria de su nombre. En este día vamos a seguir con nuestro estudio del libro a los Romanos y vamos a entrar en el estudio número 14. El tiempo ha avanzado, amados, ya estamos en el 14. Gloria al Señor. Y el tema que vamos a conversar hoy es la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado. Y vamos a seguir la secuencia que llevamos, que es en Romanos capítulo 7, de versículos 7 al 25. Y el tema va a ser la liberación de la lucha contra el pecado. Es proveída a través de Jesucristo. Dios nos ayuda a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para iniciarnos, vamos a leer, tengan todas sus Biblias, por favor. Es interesante y es importante que tengamos nuestra Biblia a la mano, porque así podemos nosotros ir avanzando y usted puede ir comprendiendo, porque tenemos que estar bien atentos de cada versículo y cada explicación, porque la estoy tratando de dar lo más lento, y también estoy trayendo los mismos, es más, le leo todos los versículos que van relacionados para que tengan conocimiento y una base, ¿verdad? Por lo cual el estudio se lleva a cabo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer de Romanos 7, versículos 7 al 25. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí.
Hallo, pues, esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno y eres maravilloso. Para siempre es tu misericordia. Y te pido en el nombre de Jesucristo que nos guíes a través de esta palabra. Aleluya. Que nos muestres tu voluntad. Que nos abra, Señor, el entendimiento y nos dé sabiduría de lo alto para guardarla, Dios mío, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. En el santo nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el camino de santidad es doble. Primero, la liberación del pecado y luego la liberación de la ley. La liberación del pecado es fundamentada sobre nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso lo podemos ver allí en el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ve? Entonces, es importante la identificación nuestra, ¿verdad? Con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, que es, podríamos llamarlo así, cuando una persona realmente es bautizada, ¿verdad? Es importante tener esto presente. Esta identificación incluye que el hombre viejo sea crucificado con Cristo. Aleluya. Sea crucificado con Cristo. Aleluya. Con el objetivo, amén, que el dominio y control de nuestro cuerpo por el pecado pueda ser destruido para que ya no sirvamos al pecado. Por eso es que se predica contra el pecado. La predicación debe estar centrada contra el pecado. Porque si el pecado es el que tiene atadas a las personas, y es algo terrible, amados. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado, ¿ve? El cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria al Señor. Para que no sirvamos más al pecado. Eso es importantísimo. Entonces, miremos, hermanos, que nosotros podamos compartir la vida victoriosa, ¿verdad? Resucitada de Cristo. Y eso es importante. Eso usted lo puede ver en el capítulo 6, del versículo 7 al 10. Dice, porque el que ha muerto libre es del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Amén. Entonces, esta libertad es vivida en nuestro diario vivir. O sea, es nuestra forma de vida. Totalmente aparte, apartado del pecado. Reconociendo, hermano, muertos al pecado y vivos para Dios con Dios, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Ya nosotros tenemos que abandonar esas prácticas que teníamos antes y sujetarnos a la palabra de Dios. Usted va a que hace una vida victoriosa. Gloria al Señor. Romanos 6:11 dice, mire, así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, vemos que entregando nuestros miembros corporales como sirvientes a la justicia, eso se puede leer allí en el mismo capítulo del 6, del versículo 12 al 33. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo busquen y lo lean. Santo. Un siervo, hermano, está ligado a servir a su Señor. Pero el Señor no tiene ningún poder sobre el siervo cuando el siervo muere. Entonces, nosotros estamos muertos con relación al pecado y vivos con relación a Dios a través de nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. Ahora nosotros somos los siervos de Dios, ligados a obedecerle a Él y a hacer lo que es correcto. La liberación de la ley es también a través de la muerte. Y eso lo podemos leer allí en el capítulo 7 del 1 al 6. Gloria al Señor. Cuando habla, ¿verdad?, de una esposa que está ligada a su marido mientras él vive. Esta figura la tomó el Señor para mostrarnos directamente, ¿verdad?, lo que es morir al pecado y a la ley. Entonces vemos allí que dice la palabra de Dios que si una esposa está ligada a su marido mientras él vive, si él muere, ella es libre de casarse con otro. Como la muerte rompe la unión matrimonial, asimismo la muerte juntamente con Cristo rompe nuestra ligadura con la ley, porque nosotros morimos cuando nosotros nos entregamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros morimos juntamente con Él en la cruz. Nosotros somos libres de casarnos con otro. En este caso, la Escritura misma habla que nosotros debemos los maridos de amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo. Entonces vemos que la iglesia, la novia del Cordero, desposada con él se entregó al grupo. Gloria al Señor. Entonces nosotros somos libres de casarnos con él. Amén. Que resucitó entre los muertos. Nuestra vida bajo la ley nos trajo solamente pecado y muerte. Nuestra unión con Cristo, justicia y vida. Y eso es importante marcarlo, hermano, porque cuando usted estudia la palabra de Dios, usted sabe que nadie había entrado al cielo,
¿Ve? Desde el inicio. Después vemos Abraham, toda esa gente, todo el grupo ese, hasta que se constituyó como nación, la nación de Israel en el capítulo 19 de Éxodo. Y ahí entonces el Señor le dio ya la ley escrita. Y todos los que murieron, Salomón, David, todos, ninguno podía entrar al reino de los cielos, todos estaban allá abajo, estaba el infierno, y un poquito más arriba estaba un lugar que se llamaba el paraíso, donde estaba Abraham. Y todos aquellos esperando ¿qué? Esperando que el Cordero de Dios entregara su sangre para ellos tener acceso al cielo. Gloria al Señor. Entonces, nuestra vida bajo la ley nos trajo solamente pecado. No había forma de entrar. Pecado y muerte. Y nuestra unión con Cristo nos trajo justicia y vida. Nosotros servimos a Dios de una manera nueva. ¿A través de qué? De la obediencia. Por eso es importante, ¿verdad? La obediencia. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y no por la vieja obediencia a la letra de la ley. Lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos templo del Espíritu Santo. Dice la Escritura, cuando usted recibe a Cristo, que las cosas viejas pasaron. Todo pasó. Toda esa condición de pecado pasó. Pasamos de la ley de la muerte del pecado, salimos de eso, morimos a eso. Y hemos resucitado juntamente con Cristo a una vida nueva. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nacido de quién? De Dios. Gloria al Señor. Entonces, antes de proceder nuestra vida en el Espíritu, Pablo primeramente discute en Romanos 7, del versículo 7 al 25, la incapacidad de la ley para librarnos a nosotros de la lucha interna, y luego declara triunfantemente la liberación a través de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, este estudio, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a dividir en 3 temas. El primer tema va a ser la ley y el pecado. Y eso está del capítulo 7, versículo 7 al versículo 13. Luego vamos a ver el segundo punto, sería la lucha interna. Y vamos a verlo desde Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23. Y el tercer punto es la liberación. Y eso lo vamos a ver de Romanos capítulo 7, el versículo 24 y 25. Entonces vemos allí, hermanos, vemos que para Pablo, la liberación del pecado y de la ley van juntas. Ambas están basadas en nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ve? Ambas están basadas en nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Primeramente, nuestra muerte con Cristo nos ha liberado del pecado. Usted se identifica con Cristo en la cruz. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, dice: porque el que ha muerto libre es del pecado, con la finalidad de que podamos ser
levantados con él para compartir su vida. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Entonces vemos allí, hermanos, que hemos sido liberados del pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Entonces, también vemos, hermanos, que nuestra muerte con Cristo nos ha liberado de la ley para que seamos levantados con él y así, ¿verdad? Participar de las bodas del Cordero, casarnos con él, gloria al Señor. Aleluya. Cuando suceda el rapto, hermano, que la iglesia va a ser levantada, entonces se van a realizar las bodas del Cordero. Para eso lo podemos ver aquí en el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 4, donde dice también, así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, vemos allí, hermano, que el resultado es idéntico. ¿Cuál es el resultado? Vida santa. ¿Te quiere ir al cielo? Es un cielo santo, un Dios santo. Y la iglesia es una iglesia santa. Entonces, debemos tener una vida santa. El ser hecho libres del pecado nos ha hecho ahora siervos ligados a Dios con fruto a la santidad y el destino final, obtener la vida eterna. Y eso es importante. Cuando usted se va introduciendo cada día más en el conocimiento del Señor, porque conocemos y entendemos que una persona cuando recibe a Cristo realmente no sabe muchas cosas, pero poco a poco el Espíritu Santo le va a ir hablando, se le va a ir manifestando, lo va guiando, lo va a ir fortaleciendo y usted va a ir profundizándose poco a poco en las cosas de Dios, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que en la medida en que usted va agradando a Dios, ¿cómo lo va agradando? A través de la palabra, a través de y ser alimentado con la palabra. Usted va conociendo la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra de Dios, a través de escucharla, a través de ponerla por obra, que es lo más importante. Poner por obra la palabra. La palabra de Dios dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, debemos hacer hacedores. Y en esa misma manera usted va a ir profundizándose y usted va a ir apartándose. Y los tratos de Dios es con cada persona. Y hay cosas que yo no hago que a lo mejor usted lo hará. Pero hay cosas que yo hago que a lo mejor otro que es más profundo pues no la hace. Porque Dios va dando y nos va ayudando y nos va profundizándonos, ¿verdad? En el temor de Dios y en la santificación. Gloria al Señor. Entonces, el destino final de todo esto es vida eterna, cuando usted se sujeta a Dios. Romanos 6:22 dice, mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santidad. Y por fin, vida eterna. Amén. Vida eterna. Qué tremendo es, hermano, cuando el Señor nos dé esa vestidura de lino fino blanco a los invitados, los que vamos a participar de las bodas. Es tremendo, hermano. Gloria al Señor. Al no estar casados con la ley, pero con Cristo, nosotros debemos llevar fruto a Dios, que es la santidad. Y la santidad no es solamente interna, porque hay muchas personas que hablan de la santidad interna. No, hermano.
La santidad primeramente comienza por dentro, porque tiene que iniciarse en lo más profundo. Pero eso de adentro se va a ver afuera. Y cuando usted va santificándose, Dios te va ayudando y te va dando testimonio de lo que estás haciendo afuera no está bien. O cómo estás haciendo. Tu diario vivir, tu forma de conversar, de hablar, los temas, inclusive hasta de la música mundana y de lo que tú escuchas, ya eso te molesta, porque Dios va a ir quitando todas esas cosas que a Él no le agradan. Inclusive hasta nuestra forma de hablar, hermano. Ya usted no va a estar escuchando cosas de obscenas, ni está diciendo palabras obscenas. Eso no es de Dios. El hombre de Dios se va santificando y vemos allí que el fruto de Dios es la santidad. Vemos allí en Gálatas 5, el versículo 22 y 23, donde dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Ve? Lo que se tiene que ir manifestando en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Antes de Romanos 7:7, Pablo ha indicado que la ley y el pecado están estrechamente relacionados, ¿verdad? Entonces, a través de la ley podemos ver que es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, entonces se conocía el pecado. ¿Ve? Lo que hace la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 6:14 dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando decimos bajo la gracia, es un regalo no merecido. Porque yo quiero decirle que eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de morir en la cruz del Calvario por nosotros, ninguno de nosotros nos merecíamos que Cristo muriera en la cruz, pero por su amor lo hizo. Por su amor lo hizo. Entonces, para que fuésemos librados de la ley y del pecado, Él lo hizo. Fue un regalo, la gracia es un regalo inmerecido. Entonces, ya no estamos bajo la ley, sino bajo el periodo de la gracia. Pero la pregunta que naturalmente se levanta, ¿cómo no estar bajo la ley? ¿Cómo, dice, al no estar bajo la ley, perdón, trae libertad del pecado? A esta pregunta, hermano Pablo responde, ¿verdad? Dios perdona y da una respuesta desde su condición antes de la ley y su experiencia al estar bajo la ley y sus luchas subsiguientes al tratar de vivir correctamente cumpliendo la ley. Cuando usted me habla de que no está bajo la ley, acuérdese que es un periodo de inocencia. El judío tiene un periodo de inocencia, creo que hasta los 12 años, y después viene a los 13 se le hace una ceremonia donde ellos van y ya esa persona entra a lo que es, ¿verdad? A conocer lo que, y dice que en ese momento pues viene la ley sobre ellos. Lo que nos da Pablo en Romanos 7:7 al 8
perdón, de Romanos 7, capítulo 7, del versículo 7 al capítulo 8 al 14, es señalado en los versículos de Romanos 7, 5 y 6. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, ¿ve? Búsquelo ahí en el versículo 7, capítulo 7, versículos 5 y 6, donde dice allí, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Entonces, con las dos frases, novedad de espíritu y en lo antiguo de la letra, podemos ver virtualmente dos encabezamientos para nuestras dos secciones, que es el capítulo 7, del 7 al 25 y Romanos del 8, del 1 al 14. La frase, la influencia de la carne, que era por la ley, Romanos 7:5, es detallada en Romanos 7, versículos 7 al 13. Romanos 7:5 dice, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y la declaración por la ley obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, es expuesta en Romanos 7, de versículo 14 al 23. También vemos que el ser liberados de la ley, lo vamos a ver Romanos 7:6, y es mencionado en Romanos 7:23 y 24, que viene a través de Cristo. Tal liberación nos permite, hermanos, servir en novedad de vida del espíritu y no en lo antiguo de la letra. Porque la ley se vivía en lo antiguo, lo que decían todas las cosas, pero la ley no decía y no nos mostraba salvación. La ley lo que hacía nada más es mostrarnos el pecado. Gloria al Señor. Entonces, en nuestra observación en Romanos 7, del 7 al 25, vamos a ver cómo la ley se relaciona al pecado. Del 7 al 13, el conflicto interno, y luego vemos allí en Romanos 7, 14 al 23, y al finalmente la liberación de Romanos 7, de 24 al 25. El primer tema que vamos a ver, que es la ley y el pecado. Mira allí en el versículo de Romanos 7, donde dice, capítulo 7, versículo 7, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, ¿ve? En ninguna manera. La ley tiene, hermanos, un gran valor. Ella condena al pecado en 4 maneras. Primero, revelando, luego despertando el pecado, matando y exponiendo el pecado. Cuando hablamos de revelando el pecado, si usted lee allí mismo en ese versículo 7 de Romanos 7, donde dice, gloria al Señor, aleluya, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. ¿Ve? Yo no hubiera conocido el pecado porque no conociera la codicia, y es importante ese término, no conociera la codicia. Si la ley no dijera
no codiciarás. Entonces, la conciencia del pecado es personal. Nosotros conocemos el pecado a través de la ley. La ley es como una máquina de rayos X, amados. Ella define el pecado, así como muestra el ejemplo de la codicia. No codiciarás. Codiciar, ¿verdad? Esa palabra codiciarás. Habla aquí del desear lo que está prohibido por la ley. Miren lo que es la codicia. Codiciar es el desear lo que está prohibido por la ley. Así la ley de Dios define y revela lo que es pecaminoso y malo. Entonces, la ley de Dios define y revela lo que es pecaminoso y malo. Romanos 7:8. Miren lo que dice. Y hemos llamado aquí este subtítulo Despertando el pecado. Romanos 7:8. Dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Vemos allí, hermano, que cuando la ley prohíbe algo, allí es donde está la tendencia a codiciar. Cuando usted le dice no mire para allá, todo el mundo quiere mirar para allá. Cuando todo el mundo, usted le dice no haga esto, todo el mundo quiere hacerlo. ¿Verdad? Entonces vemos allí que viene esa tendencia a codiciar, a poner el corazón en ella. El pecado establece una base de operaciones o ocasiones en el cual se activa en toda clase de malas concupiscencias. Aparte de la ley, el pecado es muerte. Gloria al Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es explicado en el versículo 7:9. Y vamos a leer el versículo 7:9. Dice allí, y yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y antes que vivía sin ley, mire esto, pero cuando vino el pecado, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, podemos ver que allí que el pecado estaba muerto cuando Pablo no conocía la ley en su periodo de inocencia. Él entonces estaba vivo, estando bajo ninguna condenación de una ley violada. Pero cuando el mandamiento, ¿verdad? No codiciarás, ¿verdad? Vino traído a casa a Pablo y el pecado revivió, dice, y él murió. No hay duda que Pablo estaba hablando aquí de su llegada a la edad de responsabilidad, ¿ves? Que esa edad que los judíos tienen, que creo que es a los 13 años. Así como está diciendo, ¿verdad? Eso aplica a todos. Nosotros hemos vivido como niñez. Muchos niños no saben de lo que hacen. Y es terrible ver lo que la maldad hace, ¿no? Pero realmente por eso que usted ve que los menores tienen una ley diferente. Gloria al Señor. Cuando usted lee Romanos 7 del versículo 10 al 11, donde dice allí, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, la paradoja para Pablo era que el mandamiento que era para vida le trajo a él muerte. La ley trajo muerte cuando expuso la codicia de Pablo. El pecado usa, ¿verdad? No codiciarás para engañarlo a él. Así como la serpiente usó el mandamiento de Dios para engañar a Eva. El pecado utiliza nuestro encuentro con la ley para engañarnos y matarnos. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí, amados, que el pecado es algo terrible. También el pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. Vemos que la ley expone la pecaminosidad del pecado. Y eso lo podemos ver allí en Romanos 7, del 12 al 13, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria al Señor. Entonces vemos allá, amados hermanos, que Pablo determina que la ley de Dios la determina como santa. ¿Ves? Como santa. Gloria al Señor. Perdón. Estaba leyendo algo acá. Gloria al Señor. Romanos 7, perdón, 7:10. Estaba leyendo acá otro. Ajá, perdón. Porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ve? Aquí vamos, aquí. Perdón, estaba Romanos 7:10. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces vemos allí que Pablo, ¿verdad? Está hablando allí, ¿verdad? Que la ley es santa. Entonces, si ella es santa, como Dios es santo, porque la santidad de Dios es el fundamento de la ley, palabra de Dios, él también dice que los mandamientos por el cual él dice, no codiciarás, es santo, justo y bueno. La ley de Dios en general y el mandamiento particular tiene autoridad sobre nosotros. Esto revela y fortalece las cualidades morales de Dios que nosotros debemos reflejar como portadores de la imagen de Dios. O sea que la ley moral está sobre nosotros. Nosotros tenemos que mantener la moral de Dios. Si tenemos que proyectar a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vemos allí que en el versículo 13 de Romanos, donde dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Yo digo entonces que la ley que es buena trae muerte. Hermano, Dios nos perdone. Sería imposible, ¿verdad?, de tener algún concepto de lo bueno y lo malo. Sería imposible, hermano, de tener ese concepto de lo bueno y lo malo si la ley fuese la fuente de la muerte. Esto la haría malvada. Entonces, cuando ustedes mediten esto, el pecado utiliza la buena ley de Dios para obrar muerte en nosotros. Es el pecado. Y eso es importante que esté marcado. El pecado, ¿verdad?, es el que obra la muerte en nosotros. De esta manera, el pecado es mostrado como lo opuesto a la ley. El pecado es malo, es torcido y corrupto. Es pecaminoso sin medida. Por eso es que la ley revela el pecado. Es la ley, no el pecado, que es el triunfador. Cuando el pecado enfrenta la ley, el pecado es expuesto como el culpable. Es el pecado, no la ley, que es ofensiva y mortal. El pecado. Y eso es importante. Gloria al Señor. Entonces, ese tópico de la ley y el pecado, pues es importante guardarlo en nuestros corazones. Luego tenemos el otro tema que es la lucha interna. La lucha interna que está en el capítulo 7 del 14 al 23. Vemos ahora que Pablo pone su atención a la incapacidad de la ley para librarnos del conflicto interno. ¿Verdad? Vemos aquí que él da 3 series de lamentos en que él confiesa su fracaso en la guerra entre la ley de Dios y el pecado que mora internamente. El pecado mora internamente. Porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo interno sale afuera. La experiencia presentada habla a todos los que enfrentan las demandas de la ley y el poder del pecado en su vida, tratando de resolver sus problemas independientemente de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, usted no puede vivir así, independiente de Cristo. Usted es algo terrible. Cuando vemos allí, ¿verdad?, en esa lucha interna, cuando hablamos del fracaso del conocimiento, y eso lo podemos ver del versículo 14 al 17, gloria al Señor, vemos que la condición es expresada en el versículo 14, dice, Romanos 7, 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Y usted sabe que el pecado entró a través de la desobediencia de Adán. Gloria al Señor. Entonces, conociendo que la ley es espiritual, conociendo, porque ya es un fracaso el conocerlo. Mire, conociendo que la ley es espiritual, no es de ayuda cuando tu condición es de carnalidad y esclavitud. Estás esclavizado al pecado, a esta carne. El ser carnal significa que usted se está entregando sobre los deseos de la carne.
Ser vendido bajo pecado significa que usted es un esclavo vendido a la cautividad del pecado. Usted puede tener el conocimiento, pero ¿de qué le sirve? Entonces, es un fracaso el conocimiento, porque usted estaba pecando. Usted está enredado en el pecado. La prueba, vemos allí que en el versículo 15, podemos ver allí que la prueba de que el conocimiento falla, ¿verdad? He visto en ese versículo, dice, pues lo que hago no lo entiendo, ¿eh? Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Las personas que están sin Dios, amados, que están viviendo en pecado, en la ley del pecado y la muerte, están en esa condición. Muchos no dicen, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él no entiende sus acciones, ¿ves? Él no entiende sus acciones del accionar de él. Como un esclavo, él hace lo que él no quiere hacer. Y mire que ahí todavía dice, y aún lo aborrece, ¿ves? Lo que él quiere hacer nunca se materializa, porque está atado, esclavizado. Hay mucha gente que quiere decir, yo quiero salir de esta condición, mira, atados al adulterio. Hay gente que está atada al adulterio, a otros atados a la fornicación, otros atados a la pornografía, otros a la lascivia, a la homosexualidad, otros atados a los vicios, al licor, a la droga, al juego de azar. Venden hasta el último techo por ir a jugar a los casinos. Atados, esclavizados. Quieren salir, pero no pueden. Y vemos que la fuente del fracaso es identificada en el versículo de Romanos 7, 16 y 17. En Romanos 17, 16 dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ves? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El conocimiento de la ley no controla sus acciones. Él podía y sabe que la ley es buena, pero no controla sus acciones. Él está de acuerdo que la ley es buena, pero su comportamiento contradice lo que la ley dice. En el versículo 17 de Romanos 7 dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. No es Pablo, pero el pecado que mora en él, que causa que él falle. El pecado aquí, como en cualquier lugar, es personificado. Esto habla del cuerpo siendo dominado y controlado por la concupiscencia, los deseos malos. Usted ve una persona que a veces están en medio nuestro en la iglesia y tienen un periodo que a veces se apartan de todos los vicios de la drogadicción, pero de repente el cuerpo, el miembro de su cuerpo, ¿ve? El pecado, ¿ve? Los controla. Aleluya. Entonces vemos allí que el cuerpo siendo dominado y controlado por la concupiscencia. También vemos lo que es el fracaso de la decisión. En el capítulo 7 del versículo 18 al 20, dice, gloria al Señor. Podríamos verlo allí que la condición es fotografiada. Mire, Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien. Pues el querer está en mí. ¿Ve? El querer está en mí. Él desea hacer el bien, pero no hay nada bueno en su carne. Entonces vemos que la prueba de su fracaso es representada en el versículo, en ese mismo versículo 18 y 19, donde dice, pero el hacer el bien, no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Entonces, él ahí está dando, hermano, y está mostrando que él no tiene el poder para hacer lo que es bueno. Él hace lo opuesto a lo bueno que él quiere hacer. La fuente del fracaso es dada en el verso 20. ¿Ve? Donde dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí. No es él, sino el pecado que mora en él. El pecado es el causante de todas estas cosas. Y es tremendo, amados. Eso es tremendo. Ahora, veamos lo que es el fracaso de los sentimientos. Y eso lo podemos ver allí, del versículo 21 al 23. Gloria al Señor. Dice así. Esa condición es mencionada en el versículo 21 y 22. Dice, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él se deleita de la ley en el hombre interior, pero el mal está presente junto a su deseo, ¿verdad?, de hacer el bien. El mal está allí, aunque él desea. Entonces, vemos que la prueba de que sus sentimientos le fallaron a él es dado en el versículo 23 al inicio del 23, donde dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela, ¿ves? Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Ves? Los miembros de su cuerpo están adictos al pecado y están en guerra contra su deseo de agradar a Dios. ¿Ve? Están en contra de agradar a Dios totalmente. Es una cosa terrible. No tiene fuerza, no tiene poder. Cuando una persona no tiene a Cristo, primero usted tiene que darse cuenta que está bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, los demonios están influyendo continuamente sobre las personas que no tienen a Dios. Y todos estábamos en esa condición. Estábamos, hermano, perdidos totalmente. Entonces vemos allí, hermanos, que la fuente de su fracaso se revela en el verso 23. Y me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves? La ley del pecado. Entonces vemos allí, hermano, que él es prisionero de un cuerpo esclavizado al pecado. Prisionero de un cuerpo esclavizado al pecado. Y es triste, hermano, cuando usted ve que un cuerpo está esclavizado. ¿Ves? Hay gente que no deja de fumar. Y usted le dice, pero es que no puedo. El cuerpo. En su mente yo voy a dejarlo, pero yo he tenido personas que conozco que hemos mantenido una amistad y se lo he dicho varias veces, deja el cigarrillo. Y yo quiero, pero no puedo. ¿Ves? Están prisioneros de un cuerpo esclavizado al pecado.
En resumen, saber lo que es bueno, el querer hacer lo bueno y aprobar lo bueno, no es suficientemente bueno para librarnos de la ligadura y esclavitud del pecado. Y eso es importante, que usted puede tener todo el deseo y puede tener todo lo bueno, pero eso no te va a desatar las ligaduras, ¿verdad? Y la esclavitud del pecado. Estás ligado, estás esclavizado, estás atado. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la liberación. Y eso lo vamos a ver en Romanos 7, ¿ve? Del versículo 24 al 25. Entonces vemos allí, en ese versículo 24, el clamor de Pablo. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su condición actual es de total desesperación, porque él está encadenado a este cuerpo de muerte. Entonces vemos allí que él clama por liberación. ¿Ve? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Gloria al Señor. En el versículo 25, gloria al Señor, la respuesta al clamor de Pablo por ser liberado del conflicto interno es expresado en su aclamación de expectante gozo. Gracias, dice, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a través de una breve aclamación, Jesús triunfó sobre el pecado, y en la primera fila están en la mente de Pablo los creyentes, los que triunfaron también al identificarse con Cristo. No es necesaria mayor explicación, viendo el método por el cual él enseña, es totalmente detallado en el versículo de Romanos, ¿verdad? 7, 1 al 6, donde hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. ¿A través de qué? De morir en la cruz con Jesucristo. Al inicio, ¿verdad? De este capítulo lo hemos visto allí. Aparte de Cristo, no hay ninguna esperanza de ir más allá del conflicto descrito en los versos del 7. Cristo es el único por el cual usted puede ser salvo. No hay otra forma, no lo hay, no hay otro camino, no hay nada, hermanos. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y ninguno, ¿ve? Ninguno va al Padre sin el poder. ¿Y cómo podemos ir al Padre? Porque somos justificados, somos santos, y no somos santos porque nosotros somos santos, no, somos santos porque Cristo murió y aplica su sangre y nos limpia. Es por él, no por nosotros. Gloria al Señor. Entonces vemos allí que vamos a ver entonces lo que es la recapitulación. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Vemos allí en el versículo 25b, ¿verdad? En la recapitulación dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, antes de ir, ¿verdad, amados? De ir a descubrir el papel del Espíritu Santo en librarnos de la ley del pecado y la muerte, Pablo resume el conflicto descrito anteriormente. Entonces puede verse, ¿verdad?, extraño que Pablo retorne al conflicto depresivo con el pecado,
porque usted lo puede ver allí en ese versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, vemos que Pablo retorna al conflicto depresivo con el pecado, viendo que él acaba de proclamar liberación a través de Jesucristo. Ya proclamó la liberación a través de Jesucristo. Al hacer esto, hermano, él resume en dos frases el estado de las cosas antes de la intervención de Cristo. Prepara al lector a la gran exposición del capítulo 8 de libertad del pecado y vida en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, notemos el énfasis cuando dice, yo mismo. Esto es aparte de Cristo. Uno mismo sirve a dos cosas. Con la mente, a la ley de Dios, y con la carne, a la ley del pecado. Con la mente, uno conoce que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley, dice en Romanos 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Aleluya. Gloria al Señor, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. También dice que es buena. Así, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ves? También dice, deseo hacer el bien. En el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se deleita en la ley, en el 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y sirve a lo antiguo de la letra, en el Romanos 7:6, pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que no tenía sujeto, para que sirvamos en novedad de vida y no en lo antiguo de la letra. Entonces vemos allí, hermanos, pero conociendo, deseando, deleitándose, ¿verdad? Y sirviéndole no es suficiente para ser libres de la ley en nuestros miembros, que está en guerra contra la ley de nuestra mente. Romanos 7:23, dice más, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En cambio, uno es traído a la ley del pecado que está en nuestros miembros y con la carne sirve a la ley del pecado. Nadie puede encontrar libertad del pecado cuando piensa que yo mismo soy bueno y puedo hacer el bien. Porque usted le pregunta a un montón de gente, no, yo soy bueno, yo no hago el mal. Pero dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. El ser absorbido por nuestra propia bondad garantiza la esclavitud a la ley y a su vez asegura el cautiverio al pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede libertar del pecado. Qué tremendo, hermano. Por eso es importante que hayamos venido desde el inicio, viendo parte por parte a través de la escritura de Romanos, y hemos llegado a este momento donde estamos hablando de esta condición del pecado del mundo, de una condición. Muchas personas hablan del capítulo 7 como si fuesen los cristianos están en esa condición. No, amados. Esa es la condición de la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo. ¿Ve? Porque Cristo nos limpió de todo pecado. Nosotros murimos en la cruz del Calvario. Para concluir, hermano, en la lucha contra el pecado, la intención, ¿verdad? Podríamos ver, va hacia un lugar y la acción va para otro lado. ¿Ve? La intención va para un lugar y la acción va para otro lado. Entonces, el mandamiento de la ley que resalta esta lucha es: no codiciarás.
¿Ve? Él trata con la actitud interior, ¿ve? Trata con la actitud interior y no la externa. Y es el primer mandamiento que no cumplimos. Por ejemplo, nosotros podemos robar o cometer adulterio. ¿Ve? Y es importante esto. Nosotros, ¿verdad, hermano? Nosotros no podemos robar o cometer adulterio, dice, sin antes codiciar. El mandamiento revela nuestra esclavitud al pecado. Voy a hacerlo un poquito más, vamos a explicar un poquito más este ejemplo. Nosotros no podemos robar o cometer adulterio sin antes codiciar, porque codiciar es desear lo malo, codiciar es desear hacer las cosas en contra de la ley. Entonces, vemos que el mandamiento revela nuestra esclavitud al pecado. En Romanos 7, 13 y 14 dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El deseo de hacer lo correcto no puede por sí mismo liberarnos de la cautividad de la ley del pecado que opera en los miembros de nuestro cuerpo. Vuelvo y lo repito. El deseo de hacer lo correcto no puede por sí mismo liberarnos de la cautividad de la ley del pecado que opera en los miembros de nuestro cuerpo. Romanos 7:23 dice, mas veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ve? La liberación del poder gobernante y regulador del pecado viene a realizarse cuando uno se identifica con la muerte de Cristo. Es la única manera de liberarse de la ley del pecado y de la muerte. Cuando usted se identifica con la muerte de Cristo, usted muere a este mundo. Ya usted no quiere andar en la inmundicia de este mundo, de las cochinadas que se ven en este mundo. Aleluya. Entonces, Romanos 6, del 6 al 8 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, ¿eh? Para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Eso es una realidad. Amados, esa es una realidad por el Espíritu Santo con aquellos que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? La ley del Espíritu de vida. Porque nosotros morimos, pero fuimos resucitados como nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es importante. Eso nos ha liberado. Por eso que usted ve personas que estaban en un vicio. Y voy a poner el vicio de la droga, pero todos los vicios son iguales. Nosotros hemos conocido pastores que estaban sumergidos en la droga. ¿Cómo se puede liberar una persona en esa condición? Murieron junto con Cristo en la cruz. Esa es la respuesta. ¿Ve? Se hizo una realidad. Estos versículos
de Romanos 6, de 6 al 8, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido. El cuerpo de pecado fue destruido. Y por eso, al nacer de nuevo, como nueva criatura, ¿ve? Y dice la escritura en el capítulo 1 de allí, creo que versículo 9 del Evangelio según San Juan, que a los suyos vino y los suyos no, más los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ve? Nacidos de Dios. Entonces vemos allí, hermano, que por eso es que podemos ver que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque hemos sido resucitados prácticamente en Cristo Jesús juntamente con Cristo y somos una nueva. Por eso es que podemos vencer el pecado y los vicios y todas estas cosas. Y solamente la única forma, no hay otra forma, es a través del único camino que hay, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces vemos allí que es hecho una realidad por el Espíritu Santo con aquellos que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, como nos ha liberado a cada uno de nosotros que estamos aquí gozándonos con las cosas de Dios. Yo le hago una pregunta ya para terminar. ¿Usted cree que es justo que al usted conocer esto, no invite a otro para que conozca a Cristo y sea liberado del pecado y de la muerte? Así como alguien le habló a usted para que viniera al conocimiento del Señor y fuese liberado, pues yo creo que es justo que usted también invite a otro para que venga al conocimiento del Señor. Yo no he hecho esto antes, pero yo creo, yo lo he sentido hoy y lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, que en el próximo estudio vamos a ocuparnos en el papel del Espíritu Santo proveyendo libertad. Ahora vamos a orar y quiero primeramente orar por aquellos que quieren recibir a Cristo como su Salvador. He sentido orar porque yo sé que Dios ha hablado a algunas personas y ha redarguido a otras que no han estado caminando correctamente delante de Dios. Entonces, he sentido, hermano, en mi corazón hacer esta oración de fe para que usted, Dios lo levante, lo limpie de todo pecado y pueda acercarse a Dios y nacer de Dios. Repita conmigo esta oración. Señor y Padre Celestial, en este momento delante de ti, reconozco que te he fallado y te pido en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa y me liberes del pecado y de la muerte. Señor, perdóname, Señor. Yo te seguiré, mi Dios. Yo te reconozco a ti como mi Salvador personal. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y de mi familia, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque algún día llegaré allá y daré mi nombre. Y cuando dé mi nombre, quiero oír de esa palabra: entra en el gozo de tu Señor. Quiero oírla, Señor. Y en este momento me acerco a ti con reverencia
y te pido que me ayudes. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos hermanos, a aquellos amigos que me han escuchado. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de cada uno de ellos, que los ayudes y los fortalezcas cada día para la gloria tuya. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos toda gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahora, amados, vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Vamos a orar por esa ofrenda que los hermanos traen. Todas esas ofrendas que usted tenga en su corazón, porque lo hacemos para el Señor, hermano. Y nuestros diezmos las puede traer y entregarla a los líderes de las células. Si usted no está en una célula, háganos saber y así lo podemos colocar en alguna célula para que usted pueda participar el viernes de una célula. Así que le pedimos que si usted no está, pues nos los hace conocer y se le colocará en alguna de estas células para que usted siga siendo alimentado espiritualmente. Y también le invitamos a que siga participando de esta iglesia virtual, porque es una iglesia virtual ahora mismo, ¿verdad? En todas las actividades de la iglesia que vamos a estar incrementando pronto, vamos a tener otras cosas que vamos a informar, ¿verdad? Con respecto a la iglesia. Así que vamos a orar por la ofrenda, hermano. Que Dios bendiga esta ofrenda y que bendiga los diezmos también. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta bendición que nos has dado en esta noche. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra. Te pido en el nombre de Jesucristo que bendigas la ofrenda, Señor. Bendice esta ofrenda. Bendícela, Señor. Bendice los diezmos, Señor. Oh, mi Dios, nuestra responsabilidad contigo que la podamos cumplir, Señor. Ayúdanos. Y también te pido en el nombre de Jesucristo que bendigas a mis hermanos, Señor. Los guardes de toda enfermedad. Aleluya. Y les proveas, Señor. Y que el Espíritu Santo, Señor, more con ellos en sus hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos, con nosotros nuestra hermana Aide.